¿Están viendo ya el PowerPoint? No. Se supone que ya se está presentando la pantalla. No, profe, no se ve. Estoy checando, porque no se ve. Es que ni mi cámara está activada, seguro. No. Ya se ve su pantalla, profe. Ya se ve la pantalla, profe, pero no se escucha nada. No sé si esté transmitiendo. Ahora sí me escuchan. Sí, ya está bien, ahí. Es que la abrían dos buscadores y tenía apagado el micrófono en el segundo buscador. Entonces, les decía, voy a repasar un poco lo que vimos la clase pasada de los polímeros. Los polímeros utilizados en la construcción, sobre todo. El PVC, pues, es de gran importancia, ya que con este material hacemos las tuberías de drenaje, por ejemplo. Está hecho con este material. Hay otras tuberías que podemos comprar de este material, que son tuberías para instalación eléctrica.
Estas tuberías para instalación eléctrica es un PVC verde, no sé si recuerdan que lo vimos el sábado pasado, y también nos sirven para distribuir toda la energía dentro de la vivienda. Les mencionaba que este tipo de tuberías de la instalación eléctrica es más bien, o son tuberías que las vamos a utilizar en espacios como mm, que no van a estar como adentro del muro, o sea que no vamos a hacer una ranura, que obviamente los podemos utilizar en ese también esos trabajos, pero el PVC en la instalación eléctrica lo utilizamos como con materiales más prefabricados, como la roca, por ejemplo, o cuando vamos a tener un falso plafón, meter este tipo de materiales como el PVC, perdón, utilizado para la instalación eléctrica. Hay que tener mucho cuidado cuando lo utilizamos con materiales tradicionales como el tabique, por ejemplo. Recuerden que para hacer una instalación con materiales tradicionales, como son tabique o pudiera ser tabicón, debemos de hacer ranuras. En esas ranuras vamos a meter sobre la ranura el material, en este caso el PVC, si lo queremos manejar como tradicionalmente, pues utilizamos mangueras Poliflex o manguera naranja para meter por ahí los cables, ¿sí? Si queremos utilizar este PVC eléctrico, pues recuerden que va a haber uniones. En la manguera no hay uniones. ¿Por qué? Porque se supone que desde nuestra salida luminaria a nuestro apagador debe de ser un solo tiro. Así se le dice cuando no hay una unión, es la manguera, es sin, desde la caja o desde la salida, pues, hasta nuestro apagador, es de una sola tirada la manguera. Y en una instalación de PVC eléctrica, pues no se puede porque son tubos, son codos, son coples, también podemos utilizar coples ahí, y debe de haber uniones. Sí queda como que más limpia la instalación, o sea, como que más recta. La manguera tiene la particularidad que no podemos hacerlo así como lo más recto posible por lo mismo de que la manguera pues está enrollada, tiene una curva y difícilmente hagan de cuenta, así como lo tenemos en el plano, con líneas rectas y pasándolo por un punto determinado, con la manguera es muy difícil que se haga eso. Entonces, con el PVC eléctrico, sí, así como lo tenemos en dibujo, lo podemos tener en la construcción, pero es más complicado, es más caro, aparte que la manguera, el PVC para instalación eléctrica. Y mucho cuidado en las uniones porque, por ejemplo, donde termina el muro e inicia la losa, ahí debemos de poner un codo de 90 grados. Entonces debe estar bien sellado porque en determinado momento se va a colar esa losa y si no está bien sellado va a entrar material de concreto y pues va a tapar la tubería. Entonces sí deben de tener mucho cuidado. Lo que yo lo he utilizado nada más en una obra, sí sale un poco más caro, les digo, pero queda pues más presentable, aunque queda pues ahogado totalmente, pero si el plano dice que por ahí pasa, con el PVC sí, en realidad sí pasa por ahí. Lo que hacía el eléctrico en ese momento es que pues hay un PVC, un pegamento para PVC especial, ¿sí? Eh, Le ponía ese pegamento y de todos modos le ponía cinta de aislar en la unión para que tuviera lo menos, se metiera lo menos posible de concreto. Bueno, ese es un material polímero. Es muy rentable el PVC, es aislante eléctrico, es por eso que
que lo utilizamos también en la instalación eléctrica. Muy durable, muy seguro. El polietileno, pues ya les decía que lo utilizamos, son plásticos delgados, lo utilizamos sobre todo para hacer depósitos de agua en las zonas de siembra. Se utiliza mucho hacer este tipo de lagos artificiales para captar el agua y poder utilizarla para riego. Entonces, este tipo de plásticos que son, pues los hacen por medio de planchas, se utilizan para tener ese recubrimiento y que no se filtre el agua. Esto es muy utilizado y por ejemplo, las personas que viven cerca de zonas agrícolas son muy utilizados en este tipo de zonas. Yo conozco, por ejemplo, alumnos que han terminado la carrera, que se dedican a esto, a hacer ollas de depósito de agua para riego, y les va muy bien. El chiste, pues, es encontrar como que ahí la oportunidad de la construcción. Y, pues, ¿qué se utiliza? Esto, pues, más que maquinaria, nada más que maquinaria para hacer los huecos o el depósito, pues, va normalmente enterrado. Y, pues, mandar a comprar este tipo de plásticos. Hay unos que vienen en longitudes muy largas. El poliestireno expansivo, habíamos dicho que con esto utilizábamos para hacer casetones, como aislante también, aislantes térmicos y acústicos. El aligeramiento en las estructuras, los casetones, como ya les había mencionado. Las juntas frías, ¿alguien les ha hablado de las juntas frías? ¿Sí les han hablado de eso? Sí, profe. Es cuando un concreto viejo le une el nuevo y ya, pues creo que a mí me han dicho que es la junta fría. ¿Alguien más? ¿Alguna otra respuesta de una junta fría? No, profe. Bueno, también se le llama junta fría. Sí, exactamente. Cuando, no sé si fue ahorita con ustedes el día de ayer o antier, que alguien iba a colar y que me preguntaban si se podía colar hoy una parte y mañana otra. ¿Fue con su grupo o no? En el de WhatsApp. ¿No? No, profe. Ah, ok, fue en otro grupo. Efectivamente, sí, esa es la junta fría, cuando se piensa, o por ejemplo que tengo ya una construcción hecha y le quiero agregar una losa a esa construcción, entonces entre la losa antigua y la nueva, ahí va a haber una junta fría. Más bien lo que me refería yo, y me confundí, es una junta constructiva, no una junta fría, sino una junta constructiva. Una junta constructiva es cuando el edificio es muy grande y que por cuestiones mecánicas del suelo se tiene que dividir la cimentación. Entonces, al dividirse la cimentación, va a haber una junta constructiva. Quiere decir que, no sé, tengo dos edificios, pero se unen esos dos edificios en algún momento, aunque no los puedo yo unir constructivamente, deben de estar unidos, pues sí, o juntos, más bien, no unidos, porque cada uno tiene diferentes movimientos o tiene mecánicamente, son independientes, ¿sí?
Entonces ese se le llama junta constructiva. Voy a ver, a ponerles como que una imagen. O los que hayan ido a la Facultad de Arquitectura, hay dos edificios principales, los cuales llegan en circulaciones, por ejemplo, en pasillos, y se ve ahí la junta constructiva. Esto es una representación de la junta constructiva. Es donde vamos a tener dos edificios que no deben de estar unidos porque, pues así está el análisis estructural, porque el unirlos implica como que la cimentación fuera diferente, ¿sí? Entonces, se debe de realizar una junta constructiva. ¿Y qué se hace para eso? Pues utilizar un elemento de poliestireno expansivo. Este es un ejemplo de una junta constructiva, sí. Se me confunden con las juntas, con las otras juntas que les dije. Con juntas frías. Y el claro ejemplo es cuando hay dos casas, por ejemplo, en los fraccionamientos, donde son casas del mismo tipo, casas iguales, entre una casa y otra hay una junta constructiva. Entonces, como no están ligadas una construcción y otra, pues debe de haber ahí un hueco. Ese hueco, pues si lo dejamos así, ese hueco entre, por ejemplo, entre una casa y otra, pues si dejamos el hueco abierto a la intemperie, pues va a entrar basura, agua, animales y demás. Entonces, ¿qué requieren estas juntas constructivas? Pues taparlas, y las podemos tapar con elementos como este material, que es, se me va el nombre, el poliestireno expansivo. ¿Esto qué va a hacer? Que efectivamente tape ese hueco, pero que no va a ligar una casa con otra. O sea, va totalmente a tapar esos huecos, pero ustedes saben que con la dilatación y, por ejemplo, con el calor y el frío se dilatan y contraen pues todos los materiales y hasta uno mismo también. Entonces, cuando hace mucho calor, estas casas pues, tienden a crecer, no mucho pues, por la dilatación. Entonces esto va a hacer que esa junta constructiva, como es un aislante que se puede un poco como aplastar, pues esa junta constructiva va a ser como que va a estar aplastada por las casas. Pero en el momento que se enfríe la casa, va a tomar su forma original y ahí va a estar el material, el poliestireno. Entonces, como en las juntas constructivas, pues los podemos utilizar también. Es fácil de instalación, manipulación. Dice protección del fuego, no se inflama o no produce flama, pues. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en un unicel, que es un material de poliestireno. Cuando le aplicamos calor, nada más como que se reduce su volumen, pero no produce una flama. Es muy tóxico el humo que sale de cuando quema uno el poliestireno, pero no produce flama. Una desventaja que no se maneja aquí es que es muy estresante. No sé si se los había mencionado. Dicen que produce mucho estrés. No sé si han visto cuando hacen pedacitos un unicel, cómo se pega luego a las manos
o cómo se pega la ropa a nuestro cuerpo. Es por la estática y se supone que un material que tiene mucha estática produce más estrés. Entonces, es un material que produce estrés. Del lado derecho de la imagen, pues tenemos molduras. La ventaja es que es muy ligero. El polipropileno también se hacen tuberías. Este tipo de material es para temperaturas extremas. El PVC, pues es buen material, pero si vamos a utilizar en lugares con temperaturas extremas, lo mejor será utilizar la tubería con este tipo de material. Se hacen también, pues como ahí lo vemos, muebles. El poliuretano es un polímero que se obtiene mediante la condensación de bases hidroxílicas combinadas con disocianatos. Esto es un material expansivo que normalmente se utiliza para forrar un elemento. Como lo podemos ver ahí en la imagen, ahí lo están utilizando para la junta entre el muro y, y la cubierta. A ver, permítanme. Listo. Entonces, hay paneles también, paneles que tienen se utilizan en cubiertas, fachadas y cámaras frigoríficas, perdón. Es un material o un panel denominado sándwich, que es como, esto no lo habíamos visto, pero es uno que tiene como lámina metálica, tanto en un lado del material como en otro, y en medio tiene este material como aislante. De hecho, no es como aislante, sino es aislante. Se utiliza mucho en cámaras frigoríficas, por ejemplo, en pues todos los Walmarts, por ejemplo, donde hay este tipo de, de refrigeradores. Ese módulo está hecho con este tipo de material. Poliéster ya lo habíamos visto, se utiliza para hacer láminas. No lo hemos visto, no recuerdo, el EDC. Es un polímero termoplástico transparente de extraordinaria durabilidad, posee una elevada resistencia química y mecánica. Y ahorita en la modernidad lo están usando mucho para hacer edificios, la piel de los edificios. Y ese, el edificio del lado izquierdo era un edificio, no recuerdo bien si era de los Juegos Olímpicos o de un mundial. Creo que era de los Juegos Olímpicos porque creo que era la, la alberca olímpica donde se hacían los juegos de nado y clavados y todo eso. Ese edificio estaba recubierto de este material. Este material lo que tiene es que recubre el exterior, que se ilumina y se visualiza en la noche bien iluminado, se difumina, perdón, bien el color, sobre todo de las lámparas de LED.
y hace que se crea una imagen agradable del edificio. El EPDM es un termopolímero elastomero, ampliamente utilizado como impermeabilización también. Neopreno. ¿Les había mencionado algo del neopreno en la clase anterior? ¿Recuerdan? Creo que no, profe. Yo no recuerdo. O no sé. Bueno, creo que les había dicho que se recubría con un material, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los tubos del aire acondicionado, de los mini split. Oh, sí, sí, cierto. Sí, Se comentaba. recubren con un material, es con neopreno, muchas de las ocasiones se utilizan neopreno para aislar estos tubos de cobre. Y efectivamente ahí dice recubrimientos de cables. Déjenme ver a ver si dice de... Bueno, no dice, pero igual lo puedo buscar. Es esto de... Están del condensador del mini split al mini split, llevan dos tubos de cobre, los cuales están aislados por neopreno. Y es esto. Les decía la clase pasada que eran como las salchichitas estas que se utilizan para la alberca, para flotar en la alberca. Este material de neopreno. El neopreno tiene una superficie totalmente impermeable sobre la cara exterior en este caso del aislante, y en medio tiene un orificio, lo cual se pasa por ahí la manguera o el tubo. En este caso la tubería de los mini split es un tubo, a pesar de que es de cobre, pero se puede doblar fácilmente. Es como más o menos la tubería de gas de cobre. La que utilizamos por ejemplo, del cilindro a donde se conecta el gas, es una tubería de un diámetro menor y se puede doblar fácilmente. Bueno, este es el aislante de neopreno. Metalcrilato, pues ya vimos que se utilizaba para techar, sobre todo para techar. Y esto es importante, ya entramos a lo que son los plásticos. Bueno, ¿qué es lo que vamos con el material de plástico? En la construcción, sobre todo, utilizamos lo que es la pintura. Bueno, voy a seguir. Se utiliza la pintura, el silicón, el asfalto y listo. Y el impermeabilizante también. Entonces, uno de los materiales plásticos más importantes dentro de la construcción, pues es la pintura, porque es la que nos va a ayudar a darle un acabado final a cualquier elemento constructivo. Es la que nos va a ayudar también a ponerle un color a una superficie. La pintura pues es un producto fluido que se aplica sobre una superficie en capas muy delgadas, solidifica por volatilidad, de su disolvente o por reacción química entre algunos de sus componentes.
Se utiliza para su utilidad, perdón, es recubrir, proteger y decorar el elemento aplicado. Esto es muy importante porque la pintura es un acabado final, el cual pues es ese acabado que vamos a ver por un largo tiempo dentro de una construcción. Y es importante meter una pintura de buena calidad. Yo les digo lo que hago normalmente cuando traigo alguna obra y cuando estoy en ese tipo de actividad ya, en los acabados finales. Yo en vez de poner un sellador, bueno, se maneja que se tiene que sellar primero la superficie para que no absorba tanto la porosidad del muro, no absorba tanto la pintura. Si yo, por ejemplo, no pongo un sellador, lo que va a hacer es que el muro va a chupar de más producto y esto va a hacer que yo pues gaste más pintura. Es por eso que normalmente se tiene que sellar las superficies. Lo que yo hago normalmente es que la sello con un impermeabilizante. Esto que, sobre todo cuando van a ser muros como que muy húmedos. Yo de todos modos a toda la primera capa de los muros les pongo impermeabilizante. Obviamente no compro un impermeabilizante así como que muy caro. El impermeabilizante, porque si no, pues saldré la misma. Lo que me ayuda a esto es que me va a durar muchísimo tiempo más el acabado final que va a ser la pintura. Entonces, a lo mejor pueden decir, pero pues ya después de un año ya no me interesa si la pintura se cae o si va a estar en buenas o en malas condiciones, porque luego así le hacen sobre todo las empresas constructoras, pasando un año de la garantía, ya no le interesa si se empieza a deteriorar la casa por la mala calidad de los materiales. Aquí lo importante es pues dejar un trabajo bien hecho y bien terminado. Entonces lo que yo hago normalmente en la primera capa le aplico una capa de impermeabilizante blanco, obviamente. Hay impermeabilizante blanco, normalmente rojo, verde, y creo que son todos los colores que yo he visto. Entonces yo normalmente compro un impermeabilizante, un cover, por ejemplo, de Verel, que no me sale muy caro, me sale como 700 pesos la cubeta y me alcanza a recubrir bastante de la casa. Casi una casa tipo, 120, 150 metros, la alcanzo a cubrir con 2 cubetas de impermeabilizante por el interior. ¿Esto qué me va a ayudar? Pues como les digo, que la pintura dure mucho más. Y ya después le aplico ya la pintura. Lo que me va a hacer el impermeabilizante va a ser la función del sellador, que me va a sellar los poros de los muros y que ya la pintura, que ya a lo mejor es de mejor calidad. Yo normalmente pongo, permítanme, pongo Verelinte. Me gusta trabajar con la Verel, no sé por qué. Yo como que la Comex, como que cada que pasa el tiempo es más y más cara la pintura. Igual en la Verel, pues, pero no son tan manchados. Y es buen producto. Entonces ya el acabado final que va a ser la pintura, pues se supone que debe de durar muchísimo más porque tiene una superficie impermeable. Clasificación de las pinturas. Las pinturas las podemos encontrar base agua o base solvente. Las de base agua, pues una simple pintura a la cal, que es agua, cal, y muchas veces se le pone baba de nopal como sellador, y con eso hacemos una pintura. Pero lo que nos interesa es
conocer las pinturas plásticas, que pues es el tema, los plásticos. Entonces, las hay vinílicas, acrílicas, vinilacrílicas y estirenoacrílicas. Ahorita vamos a ver cada una para qué nos sirve. Otras son las pinturas a base solvente, que son las alquilálicas, las acrílicas a base solvente, las celulósicas o las lacas, el cloruro caucho, poliuretano, epóxicas y tintes. Que esas no nos interesan tanto los tintes porque son para madera y bueno, ahorita lo vemos. Si hay alguna duda o alguien quiere opinar algo, prendan su micrófono, ¿eh? Los componentes de las pinturas pues son resinas, los disolventes, los pigmentos, las cargas y los aditivos. La resina normalmente es el ligante o el aglutinante y es la que nos forma una película al secar, formando una unidad o un vehículo. El disolvente pues, es la disolución de las resinas en estado líquido y que puedan aplicarse. Influyen mucho también en el secado. Los pigmentos son los que aportan el color, la opacidad y las propiedades antioxidantes. Estos pigmentos, por ejemplo, ¿por qué aportan color y opacidad? Porque podemos buscar una pintura negra, brillante o negra mate. Entonces, muchas de las ocasiones la opacidad es la que nos va a dar el tono mate. Les digo una cosa que una vez me pasó, un herrero, yo quería pues una puerta pintada en negro mate y ya se compró la pintura y nos fijamos, era brillante y entonces ya la habíamos abierto, ya de hecho la habíamos pasado a otro recipiente, ya no, obviamente no la iban a cambiar. Y me dijo, no, pero se puede hacer mate. O sea, se puede hacer mate, nada más tráete maicena. Creo que le compré 2 cajitas de maicena y se las puso a la pintura. Entonces, la maicena lo que hace es que hace que no brille la pintura y crea una pintura. Entonces, se me hizo raro, pues, porque yo dije, ¿qué va a hacer aquí? Pero nada más así se las agregó la maicena, obviamente ¿cómo se llama? La movió muy bien para que no tuviera grumos y listo, y fue todo. Entonces, y dice que eso le ponen a la pintura mate, maicena, para quitarle el brillo. Aditivos que se le agregan también a la pintura para mejorar alguna propiedad de dicha pintura. La pintura de la cal pues no la voy a explicar porque no tiene nada de plásticos. Las pinturas vinílicas, están hechas de acetato de polivinilo, son utilizadas para exteriores e interiores. Las superficies donde se pueden utilizar pues es yeso, cal, tabique, piedra, concreto, madera. Las utilizamos de forma decorativa, tienen buena adherencia, no se utilizan para superficies metálicas ni plásticas. Se pueden pintar, pero como que no tienen la mejor adherencia para este tipo de materiales. Es de fácil aplicación, fácil de limpieza, es durable, tiene baja permeabilidad. Tiene permeabilidad baja, pero tiene. Y es por eso que yo normalmente en la base le pongo algo impermeable, como el impermeabilizante, para que de plano no sea totalmente impermeable. O sea, si yo a mi primer base le pongo impermeabilizante y a la segunda una pintura de este tipo, pues se hace ya un elemento impermeable. ¿Qué puede pasar si yo pongo este tipo de pinturas, por ejemplo, en una zona húmeda? Pues que se va a ir deteriorando el interior. Como es un poco permeable o tiene baja permeabilidad, esto me dice que va a introducirse humedad, ¿sí? Entonces, ¿qué puede producirse?
Pues primero, la creación de hongos. ¿Por qué? Porque la humedad que pueda llegar a pasar por el material. Un ejemplo, es un suelo muy húmedo, entonces mi muro va a estar totalmente húmedo y puede crear hongos. Un ejemplo es el salitre. A ver, déjenme les pongo una imagen. Es un hongo. Esto es un claro ejemplo cuando aquí, por ejemplo, bueno, todos representan el mismo problema. Todos estos muros representan el mismo problema. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto en las casas? Yo en mi casa, yo tengo este tipo de problemas. Van a decir, ay, pues si usted sabe cómo combatirlos. Sí, pero luego dicen que en casa de herrero asadón de palo. Suele pasar. En un muro, nada más un muro es el que tiene este problema. Es el muro que está pegado a la cisterna y me preocupa más eso porque significa que a lo mejor la cisterna pudiera estar filtrándose. Entonces, ¿cuál es el problema de este tipo de muros que presentan humedades? Normalmente esta humedad va a generarse a no más de 30, 40 centímetros de la superficie. Esta es una humedad porque no se impermeabilizó la cimentación. Si yo hubiese impermeabilizado la cimentación en este muro, esto me dice que el subsuelo tiene mucha humedad, ¿sale? A lo mejor los mantos freáticos están muy elevados o muy arriba. Es un suelo muy húmedo, entonces cuando yo tengo este tipo de suelos, lo que tengo que hacer es impermeabilizar la cimentación. Se impermeabiliza con un impermeabilizante asfáltico. Es un impermeabilizante negro que se diluye puede ser con gasolina o se diluye con thinner o aguarrás. Es un asfalto, es un vil asfalto, el cual se compra un impermeabilizante asfáltico y se tiene que pintar toda la superficie de las zapatas y de los muros de enrase. ¿Para qué? Para que yo en un lapso de 1 año y medio, 2, no tenga este tipo de problemas. ¿Qué pasa si yo no impermeabilizo mi cimentación? Pues voy a tener este tipo de problemas. En un lapso de 1 año y medio, 2 años y medio. Quiere decir que, ok, voy a entregar mi casa o la casa que estoy construyendo y el cliente no se va a dar cuenta luego. No, pero pues si nosotros sabemos que va a pasar eso en 2 años, pues hay que hacerlo. Este tipo de impermeabilizantes no crean que es caro, no es muy, muy caro. Es más barato, de hecho, que un impermeabilizante normal. Y lo que hacemos es que sellar esa esponja que tenemos abajo, porque al final de cuentas es concreto y va a absorber la humedad del suelo y esto va a hacer que esa humedad vaya subiendo. Acuérdense que la humedad o el agua tiende a buscar una salida. Entonces la humedad va a buscar una salida, la cual esa humedad proviene de la cimentación. Y pues la única salida que va a encontrar es sobre los muros, porque aquí el piso es impermeable. El piso cerámico normalmente son impermeables y no dejan pasar la humedad. Entonces van a subir al muro
y no más de 30 centímetros. Hay unos que sí tienen mayor altura la humedad, es porque a lo mejor ya es otro tipo de problemas. Son estas humedades de aquí. Y esto es un hongo y esto hace daño también si este tipo de humedades la presenta en una recámara, por ejemplo, va a presentar muchas enfermedades respiratorias en la persona que habite esa recámara. Entonces hay que eliminar este hongo, porque al final de cuentas es un hongo que se produce por la humedad. Entonces, este es un problema que viene desde la cimentación. Ya está construida la casa, ya no se puede hacer nada, ya no podemos botar el piso e impermeabilizar la losa. Pero hay productos especiales para esto. Hay productos especiales los cuales nos van a ayudar a combatir esta humedad. No es comercial ni nada, pero el que yo he utilizado es este. Se llama Igor. Se llama Eagle Infiltración. Y no me dan ningún dinero por hacer el comercial, pero es lo que les digo que le he utilizado. Y se hace de esta manera. Se hacen orificios a cada 20, 30 centímetros. Ahí indica cada cuánto. Ahorita no recuerdo cada cuánto. Estos embudos, porque son como unos embudos, también los venden ahí mismo. Se pueden hacer embudos hasta con botellas, porque pueden decir, ya hasta comercializan los embudos, sí. Y ustedes los pueden hacer con botellas o pues es con lo que en mi caso yo los he hecho. Tengo como dos kits de embudos, que cada kit viene de 10 embudos, creo. Pero sí, luego son caros, pues. Y esto se hace para cuando hay humedades. Se hacen orificios. Aquí se le pone cera, la cera que, no sé si han visto que entre el firme y el baño lleva una cera para que no salga el agua negra que va a pasar por el baño. Hay una cera en el agujero, pues, ahí se pone una cera. Se pone esta cera aquí para sellar el agujero que se hace con el taladro y el embudo, se pone cera y se le agrega este producto, el Igol Infiltración. ¿Qué va a hacer este producto? Va a llenar, de hecho es un producto plástico, lo podemos considerar de plásticos. Lo que va a hacer, bueno, primero, si tienen algún problema de este tipo, pueden utilizar este material. ¿Cuándo se recomienda utilizar? Justamente en estas fechas que todavía no llega la lluvia, que no tarda, y que hace muchísimo más calor. En estas fechas, ese tipo de muros, normalmente se presentan, o es la época donde están más secos estos muros. Entonces, no se puede hacer en lluvias, porque obviamente pues, va a estar muy cargado de agua el elemento. En frío tampoco se recomienda muchísimo más en este tipo de climas, en climas muy cálidos. Entonces, lo que se hace es que se pone el producto en cada embudo. ¿Y qué va a hacer? El producto lo va a absorber el muro. Este producto, al secarse, va a cristalizarse y va a hacer que la humedad ya no suba. ¿Sí? Entonces, ya cuando se seque el material, el producto totalmente se va a cristalizar y va a hacer al muro de tabique, lo va a hacer impermeable. Entonces ya no me va a subir la humedad y ya no voy a tener problemas
de este tipo. ¿Sí? Este salitre que podemos ver en este muro es un problema de humedad. Que pintamos la casa y que siempre el muro que presenta este tipo de problemas, al pintarla a los 2, 3 meses ya me empezó a botar la pintura. Y esto, o sea, lo podemos identificar cuando el muro está de esta manera. Se supone que este muro se debe de ver el color café, todo el muro, pero podemos ver que abajo presenta ese hongo, es un hongo. En el caso de que sea, no sé, que ese salitre provenga de la parte del techo. Entonces, si proviene del techo es porque se está ahí juntando el agua y no tiene una salida el agua, y por dónde va a salir, pues se va a filtrar. Recuerden que el concreto es poroso, ¿sí? Es más poroso un tabique, pero el concreto también es poroso. Entonces, si tú en tu losa no tienes una pendiente adecuada, o que se haya colgado la losa y que en medio de la losa presente ahí un depósito de un encharcamiento, pues, que ahí se quede y se seque ahí mismo se seque, o sea, que no se vaya o no se dirija a una tubería, ahí se va a quedar, se va a empezar a filtrar y, pues, ¿qué va a pasar? Pues que va a salir del otro lado. Entonces, ahí hay que resolver ese problema primero dándole una pendiente adecuada. O sea, se tiene que hacer como otra capa de un entortado que se le dice, para que no se encharque el agua, ¿sí? Y un impermeabilizante, ¿sí? Sí, pero bueno, eso pasa en el patio de mi casa, en el segundo piso. Para subir a la azotea se mina en una sola parte el agua. Y sí, es porque no tiene bajada, pero sí tiene salida. Y toda Ok. el agua que baja pasa por esa parte. Ok. Sí, puede ser por eso, puede ser porque se está Pero filtrando. aunque ya esté impermeabilizado. Bueno, aquí habría que ver si no hay un problema de tuberías también, porque una tubería puede estar filtrando agua, ya sea agua limpia, una tubería Ajá. de instalación hidráulica, o aguas negras, una instalación sanitaria. Y si hay una filtración de aguas negras, luego se detecta, ¿eh? Una filtración de aguas negras, pues donde se filtra, por ejemplo, si es una recámara, pues va a oler feo, ¿sí? Si es aguas limpias, pues no huele feo, pero se va a presentar ese tipo de problemas. Puede ser también, que tengas una filtración de aguas de tu instalación hidráulica o sanitaria. Igual, no sé, mándame la foto de cómo está para... Cuando son aguas negras, sobre todo, el salitre se ve muchísimo más, ¿sí? Porque ya trae microorganismos el agua y hace que produzca más hongo. Cuando es agua limpia, sí produce salitre, pero no tanto como cuando es aguas negras, ¿sí? Ok. Entonces, este producto, les digo, satura al elemento, en este caso el muro de tabique, y hace que haga un material impermeable o un muro impermeable. Y con eso podemos combatir este tipo. Muchas veces la gente dice, es que le arreglo y se bota al año, a los 6 meses, y le puse azulejo y lo botó. O sea, es un problema que realmente está en un 80% de todas las casas, ¿sí? Y es por el hecho de que no impermeabilizamos
la cimentación. Si nosotros impermeabilizáramos las cimentaciones, le quitaríamos muchos problemas a futuro a los dueños de las casas, ¿sí? Entonces, yo como recomendación les digo, impermeabilicen su cimentación para no tener estos problemas a futuro. Y a lo mejor pueden decir, pero pues luego la chamba, ya no va a haber chamba después. Pero pues sí, nada más recuerden que hagan sus casas para otras personas, así como si fuera de ustedes, ¿sale? Entonces, yo lo único que recomiendo es que impermeabilicen las cimentaciones para no tener este problema. ¿Alguien va a preguntar ¿Se algo? le comenta al cliente como, bueno, como opcional? Yo, por ejemplo, pues sí, mira, no se gasta mucho. Yo en implementar una cimentación, una casa promedio 120, 150 metros, me gasto como 4,000, 5,000 pesos. O sea, que a futuro me va a quitar de problemas, sobre todo a los clientes, pues, no a uno, Ok, sino entonces a mejor ellos. se le Entonces, añada sí, el yo opino que presupuesto. mejor sí, meterlo ahí en el presupuesto. O sea, no es una cantidad de 20,000, 40,000 pesos, que a lo mejor dices, a lo mejor ya el cliente sí me protesta por eso, pero son de 3 a 5,000 pesos, o sea, no es ni mucho, pues. Esto es obviamente, cuando se va a hacer una casa desde la cimentación, ¿sí? Ok, Bueno, seguimos con las pinturas. Sobre todo es, a pesar de que nos va a ayudar a las pinturas este tipo de, de impermeabilizante en la cimentación, porque nos va a hacer que dure muchísimo más la pintura. El tener esa humedad, pues es mala presentación, pues como a la casa, ¿no? Las pinturas acrílicas son hechas a base de acrilatos y a base de agua y se utilizan en superficies de yeso, concreto, ladrillo, madera, plafones y todo tipo de aplanados de mortero y elementos de concreto. En resistencia al moho, esto es importante, a la humedad. eh, Esto es importante por lo que vemos, o sea, si yo tengo humedad en un muro, pues voy a tratar de utilizar este tipo de pinturas. Resistente a la intemperie, a los rayos UV, no se amarillea. El acabado es mate, semimate, satinado y brillante. Esto es bien importante, utilizar pinturas de buena calidad, sobre todo en superficies donde sabemos que le va a dar el sol de la tarde, por ejemplo. ¿Qué pasa si mi fachada es al poniente? Entonces le va a dar todo el sol en la tarde, y si yo lo pinto de un color chocolate, un detalle, a los 2 meses, ese color chocolate ya no se ve igual, ¿sí? Entonces, muchas de las ocasiones utilizamos pintura de mala calidad donde se quema la pintura con el sol y hace que se vea muy opaco ya después y no se ve la pintura brillante como al principio. Entonces, este tipo de pinturas es resistente a los rayos UV. Sí se llegan a quemar. Se le dice que se queman las pinturas cuando el sol hace que cambien de tono, ¿sí? Obviamente, si es mi fachada al poniente, aunque sean pinturas acrílicas, llega a distorsionarse pues el tono de la pintura. Entonces, si a los 2 meses alguien grafiteó la pared, yo llego con mi pintura porque me sobró y le voy a pintar ahí donde está el graffiti, obviamente se va a ver la diferencia.
menos, se va a ver menos en este tipo de pinturas porque resiste rayos UV, pero de todos modos se llegan a quemar un poco, ¿sí? Entonces, pues lo que hay que hacer es pintar todo el muro para que se pierda el graffiti, por ejemplo. Los aglutinantes de esta pintura. Sí, Profe, una pregunta. sí. A ver, bájale a tu volumen. Sí, listo. ¿Quién me iba a preguntar? Nada más, cuando me pregunten, traten de bajar el volumen de sus bocinas o de Yo, la... profe, Ah, ok. supongamos, hablando de eso de lo de la pintura y los grafitis y así, ¿cómo se puede quitar un grafiti de un muro aparente? Es block. O sea, pero me oigo, ¿tiene algún aplanado? No, 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 le digo que es aparente. Ah, ok. A ver, es que me oigo yo y se oye raro. A ver si quieres apagar tu micro. Ya. Yo, ok, ya. Yo lo quitaría con una Karcher, ¿sí? ¿Qué es una Karcher? Es una pistola de agua a presión. Esto lo que me hace en este tipo de materiales es que me limpia la superficie y hace que se eliminen estos rayones, pues. Una Karcher es una máquina de agua a presión y realmente no se podría quitar pues eh, con ningún material, porque como es poroso ese material del block, entonces entró a esa porosidad el material del aerosol. Entonces va a ser bien difícil. Yo siento que con una Karcher se podría. A ver, déjame Ok. ver. Eh, sí, porque no, mira. Sí ven el video, sí están viendo ahí el YouTube, ¿verdad? Sí. Sí, sí, se alcanza a ver. Nada más. Yo digo que está fallando ahora mi internet, no sé por qué. Y es temprano. Creo que está fallando en todos lados ahorita el internet. Hay, por ejemplo, mira, el material es poroso, es un tabique, y con presiones como están quitando este tipo de... Hay, por ejemplo, creo que es como una... No, sí es una Karcher también, pero lo utilizan de esa manera para que no aviente agua a todos lados. Ok, profe. Sí, porque me habían dicho que pintara el aparente, que hay una pintura anti-graffiti, Ah, pero pues se va a sí. ver bien horrible el aparente pintado. Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, si tu muro bueno, ahí fíjate, es un muro muy poroso, se ve, y obviamente hay gente especializada en tener estas máquinas, ¿eh? A lo mejor te cobran o te la rentan, porque también en donde rentan maquinaria, rentan estas Karcher, creo que te la rentan en 350 pesos, 400, y todo el día. Entonces lo que puedes hacer es, es rentarla y limpiar toda la superficie. Ok, profe, muchas gracias.
Es un problema el graffiti, ¿eh? Aquí, lo que, si es un muro que está hacia la calle y que normalmente, pues, es un lienzo, pues, para los grafiteros, ¿sí? Y son lienzos más cuando están o ven que está recién pintada la casa, es así como que hasta tiene foquitos ahí la casa. O sea, les llama mucho la atención. Efectivamente, hay pinturas anti-graffiti. El problema de estas pinturas es que son muy caras porque utilizan la pintura y un catalizador, y otra es pues que no debe estar grafiteado porque es una pintura que no te va a tapar al 100% el grafiti. O sea, a pesar de que son, pueden estar en un color, pero no tienen esa como consistencia para poder tapar una mancha, ¿sí? Entonces un grafiti pues es una mancha, al final de cuentas. Entonces, son buenas las pinturas anti-graffiti, pero cuando está recién pintada una casa, se le pone un sellador anti-graffiti y el mismo sellador anti-graffiti te dice que no debe de pintarse la superficie en 48 horas, creo. O sea, que si antes de las 48 horas llega alguien y pinta, pues ya valió. O sea, necesitas como que poner un guardia de seguridad afuera. Malditos cholos, los odio, profe. Este, y sí son buenas, o sea, porque ya si pasan después de las 48 horas y grafitean, pues nada más se lava y ya se cae la pintura. Hay unos aerosoles tan potentes que hagan de cuenta, pintan el graffiti y al día siguiente, pues uno quiere pintarle y sí se ve que se pinta, pero como a la semana se está botando o se bota esa pintura acrílica o la pintura pues que ponemos nosotros. Y hay unos aerosoles tan potentes que si le pintamos encima ya no agarran. Entonces, de esta manera podemos quitar ese grafiti. ¿Sí? Ok, profe. Y ahí se ve, mira, el blog, cómo está quitando el grafiti. Entonces, realmente no hay un producto que quite el grafiti, porque ¿qué va a pasar si yo te digo, pues, échale thinner o aguarrás? Lo que va a hacer es que la mancha se va a distorsionar, pero ahí va a quedar la mancha negra o la mancha del color del aerosol que haya sido, ¿sí? Entonces no hay un producto así como que, ay, va a eliminar el grafiti. Lo tienes que eliminar con este tipo de, de herramienta, pues. Esta es una lavadora a presión. ¿Sí? Y ya después, ya que está, también hay de aire, creo. Ya después, ya que está totalmente limpia la superficie, mira, ese es de aire, creo. Creo que sí utiliza un poco de agua, pero es menos agua que la otra. Todavía pusieron algo padre, no sé, he visto grafitis muy padres, pero luego escriben cada mensada que ni se entiende, pues. Ahí está. Eso es con presión de aire. ¿Sale? Entonces, pues lo que se recomienda es primero, limpiar la superficie y ya después ponerle la pintura antigrafiti. A ver, permítanme un minuto.
Bueno, entonces, ¿hay alguna duda? Es como podemos quitar los grafitis, sobre todo. Ya después podemos ponerle a ese muro, al que comenta su compañera, pues ya un sellador anti-graffiti. El sellador anti-graffiti es, es un elemento que no tiene color, pero va a hacer que absorba el material, el bloque o el tabique en este caso, y va a hacer que ya no tenga adherencia la pintura de aerosol, en este caso el graffiti, pues. Entonces, mm, el siguiente son las pinturas vinil acrílicas, que están hechas de acetato de vinilo y acrílico. Nos sirve para interiores y exteriores. Son para superficies de yeso, concreto, ladrillo, maderas, plafones y todo tipo de aplanados. Tiene una regular dureza al lavado, tiende a ensuciarse un poco más. Este tipo de pinturas son la mayoría de las pinturas comerciales, vinil acrílicas. El aglutinante resina de tipo vinil y acrílico y forman una capa plástica. No sé si activé el micro. Ah, sí, sí está activado. Y disolventes a la base agua, no más del 10%. Por eso normalmente la cubeta de 20 litros, ahí dice que no se le ponga más de 2 litros de agua para disolver. Bueno, están las pinturas de estireno acrílicas, sirven para interiores y exteriores. El estireno da mucha flexibilidad, tiene mucho poder ligante, alta resistencia al agua y retiene mucho el brillo. Y el acrílico es resistente a los rayos UV y a conservar el color. Más baratas, aunque no mejores que las vinílicas. El aglutinante es estireno y esteracrilato, acrílico, forman un copolímero y son disolventes en agua y en productos integrados a secado rápido. Son de secado rápido. Las pinturas alquidálicas tienen glicerina, más anhídrido ftálico y aceite secante de linaza. Se utilizan en interiores y exteriores. Son pinturas, son pinturas y esmaltes. Son para acero del 50 al 70%. Tienen de aceite, barniz de madera del 60 al 70% de aceite, para mampostería y en ambientes marinos. Esto es bien importante, sobre todo, como les digo, si quieren impermeabilizar una cimentación, lo pueden hacer con este tipo de material. Para zonas húmedas en baños y cocinas, tiene uso industrial y habitacional, secado medio, según la cantidad de aceite que tenga. Son de mucho brillo, resisten a la humedad, tienen color o pueden ser transparentes. Hay solubles en agua y que se utilizan para muros y madera y en presentación de aerosoles para dar acabados. Su disolvente es en thinner. ¿Alguien va a preguntar algo? Si se quisiera pintar una alberca, ¿sería con ese tipo de pintura? Se puede, pero hay una especial, ahorita viene más adelante, ¿sale? Ah, ok. El aglutinante es glicerina, más anhídrido ftálico y aceite secante de linaza. Pinturas acrílicas base solvente, tipo esmalte, aceite y resinas acrílicas, son para interior y exterior, resiste a la intemperie, tiene alto brillo, flexibilidad, dureza de alto tráfico, acabado semimate o brillante en varios colores, sirve como para protección de estructuras de acero o protección de elementos de concreto, firmes, morteros, yesos de aplanados y puede actuar como membrana de curado.
En el mercado algunos son aerosoles y dan acabados con texturas en aplanados y vidrios. Es un ejemplo como el de la imagen. Es una pintura que me va a hacer un cristal como esmerilado, ¿sí? Estas son las que son especiales para las piscinas o albercas. Son pinturas de cloro caucho, se utilizan para interiores y exteriores, también se utilizan para cisternas. Superficie concreto, acero, se utilizan en marcas viales, en piscinas, en depósitos de agua, resiste al agua y a los químicos. Por el cloro es resistente al moho y hongos, protege de la corrosión, son impermeables, se adhieren a cualquier superficie y el color que viene nada más es en blanco, azul y verde. Su disolvente es universal, seca por evaporación y su aglutinante es el caucho clorado. Este es especial para las piscinas porque como es de cloro, pintura cloro caucho, como dice el texto, no deja crear hongos, ¿sí? No deja crear moho o hongos. Pinturas epóxicas, se necesita un catalizador para secar. Este tipo de pinturas es un ejemplo claro, son las pinturas anti-graffiti y se utilizan con un catalizador. Sin el catalizador nunca se va a secar la pintura y es por eso que hay que preparar, por ejemplo, si tienen un galón, pues nada más se prepara la mitad. Obviamente su catalizador, todo bien es proporcionado para que cuando se aplique, no se nos vaya a secar. Entonces hay que ir preparando poco a poco. Es resistente a los ácidos, a los disolventes y a las grasas, resiste a la intemperie y a la humedad, a los rayos UV, los rayos UV la amarillean, resiste la abrasión y el tráfico pesado, es elástico, están destinadas a protección de instalaciones industriales, tiene buena adherencia al concreto cuando se requiere alto grado de higiene y da protección de larga duración al acero, es impermeable para tanques y piscinas también. Aquí podemos ver, por ejemplo, un estacionamiento de un edificio del lado derecho en la parte superior. ¿Cómo se llama? Una cancha de tenis también, los utilizan para pintar este tipo de pinturas. Y están otras que son pinturas de poliuretano. Son dos tipos según su secado por la humedad atmosférica o por reacción con un catalizador también. La película, siempre pues una pintura va a crear una película que va a estar unida al muro, por ejemplo. La película resultante son gran brillo, dureza y son elásticos, resistente a la intemperie y productos químicos. Si lo utilizan de forma de barniz o de sellador, es incoloro y se aplica para madera para usos interior o exterior. Resalta la veta natural, ayuda a disminuir la putrefacción de la madera por hongos o carcoma. Se aplica a concretos y muros y pisos para mejorar la adherencia de otros acabados y fijación de colores como se llama. Es un primer anticorrosivo en aceros, aluminio, ignífugas. Hay base agua, pintura antigrafiti para albercas, fuentes, espejos, toboganes, por su durabilidad a la intemperie y a la corrosión de las sales. Pinturas celulósicas son lacas, estas se utilizan sobre todo para maderas, no las voy a, ya las demás no las voy a mencionar, bueno, las menciono nada más. Tintas son para maderas también y las otras tipos de pintura. ¿Alguna duda sobre esta? Son pinturas son pinturas plásticas. ¿Y por alguna duda?
No, profe, todo bien. Ok. Bueno, entonces ya por último están los impermeabilizantes, que también están hechos a base de plásticos. Se les llama impermeabilizantes plásticos. Un material que tiene como objeto detener el agua en elementos de la construcción que deben mantenerse secos, reduciendo la porosidad del material o puntos de filtración. Su aplicación en cimentaciones, techos, muros, piscinas, cisternas, y jardineras. Tipos de impermeabilizantes: los tradicionales, los asfálticos, son los que les mencionaba cuando se iba a impermeabilizar una cimentación. Membranas prefabricadas, acrílicos y cementosos. Los tradicionales no los voy a tomar en cuenta porque no se utilizan normalmente en ladrillado, o sea, no utilizamos materiales plásticos, ¿sale? Los asfálticos, se deriva del petróleo y hidrocarburos, están hechos a base agua o base solvente. Se pueden aplicar en frío o en caliente. Cuando son base agua, son aplicación en frío, y cuando son base solvente, son aplicación en caliente. Es un sellador que liga el elemento a sellar y la emulsión asfáltica. Lo que se utiliza, o dónde vamos a utilizar más bien este material, les decía, es en cimentaciones. Déjenme les busco el material. Impermeabilizante asfáltico. Miren, este es un impermeabilizante asfáltico. Les digo, los hay en frío y en caliente. Este es en frío, viene en cubeta y se riega por la superficie con como jaladores que utilizamos luego para jalar el agua. O también se utiliza con rodillos o con una como escoba especial también, pero se puede utilizar de esta manera. Los que son más difíciles de poner son los que vienen caliente, porque primero hay que calentar. De hecho, hasta vienen en cubetas de metal, las cuales primero se ponen a calentar para que se disuelva y no esté duro el material. Es como el asfalto que ponen en las calles. No sé si han visto cómo ponen el asfalto, pero es una cisterna, es una pipa que tiene unos quemadores abajo, el cual están calentando el material. Entonces lo que hace es que se caliente este material del asfáltico y se diluya por el mismo calor. Y lo ponen en la superficie, en este caso en la calle, sale hasta humo cuando lo aplican, y después le ponen una capa de sello, que son piedritas, pues, y luego vuelven a poner asfalto. No sé si alguien ha trabajado en este campo de ponerle asfalto a calles. Pero obviamente cuando es en caliente es más durable que cuando es en frío, como es en este caso. Pero es también, o sea, también es muy durable cuando es en frío, ¿eh? O sea, nada más que sí dura más cuando es caliente el material. El problema de este material es que es muy, o sea, mancha mucho. Yo, por ejemplo, lo pongo también en jardineras, y cuando pintan las jardineras,
algún trabajador, pues sale, como es un color muy, pues es un negro, entonces se ve mucho, entonces salen las manos llenas de este tipo de material, pues, y se pega más en la ropa, por ejemplo, o sea, ahí sí no se quita el material. El ¿Alguien va a preguntar? impermeabilizante se tiene que diluir. Cuando es base agua, sí. Cuando es este tipo que se aplica en frío, sí se puede diluir con agua, ¿sí? Es base agua. De todos modos, no se pone no se le debe poner mucha agua, pero sí se diluye con agua. Hay base Porque agua o base solvente. ¿Sí? he visto la casa de mi vecino que se está descarapelando horrible el ¿Sí? impermeabilizante y creo que quedó muy grueso y no se, bueno, yo me imagino que no se diluyó. Se está descarapelando el impermeabilizante. Sí, ¿O qué se está descarapelando? el impermeabilizante. Hay como Ah, pequeños huequitos, como si se estuviera cayendo la pintura de una pared. pero ¿qué tipo de impermeabilizante es? Bueno, Mira, aquí lo que me hay imagino que que es base siempre agua y es color rojo. es como, bueno, es que hay otro tipo, ahorita estamos en estos que son impermeabilizantes asfálticos, pero hay de otro tipo, ahorita vamos a ver los otros, que siento que más bien es ese. Ok. De todos modos, como que la forma correcta de aplicar tanto una pintura o un impermeabilizante es que la superficie esté limpia, es bien importante. ¿Qué hay que hacer cuando vamos a impermeabilizar? Primero, barrer la superficie, ¿sale? Ya que la barremos, si la podemos lavar, lavarla, ¿sí? Si, por ejemplo, es un ejemplo así como que muy absurdo, pero lo voy a poner. Utilizamos la azotea para, no sé, asar carne, ¿sí? Escucharon bien, hacer una carnita asada. Y ahí donde ponemos el asador, pues allá abajo va normalmente a caer grasa. Si yo voy a impermeabilizar esa superficie, debo de limpiar bien esa zona. ¿Por qué? Porque la losa de concreto, el concreto va a absorber mucho la grasa. ¿Y qué va a pasar con esa superficie si yo la impermeabilizo y no la limpio correctamente? Pues me va a empezar a botar todo lo que ponga. No va a tener adherencia. Entonces, siempre en cada producto que nosotros vamos a aplicar, dice que la superficie esté limpia y libre de residuos grasosos. ¿Por qué? Porque si tiene grasa, no va a tener adherencia. ¿Sale? Entonces, puede pasar que no se limpió correctamente la superficie y no tuvo la correcta adherencia, ya sea la pintura o ya sea el impermeabilizante. ¿Sale? Y es por eso que se puede estar botando. Hay infinidad de posibilidades del por qué se esté botando, ¿sí? Por mala calidad del producto, a lo mejor se diluyó de más. Pueden ser muchas cosas, ¿sale? Pero una de esas es porque no se limpió la superficie adecuadamente. Obviamente tenemos que quitarle siempre el polvo a las superficies y la grasa si fuera el caso. Entonces estos son los productos asfálticos, las características de los productos asfálticos es pues, que son negros, totalmente negros, y que no se los van a poder quitar fácilmente si se manchan de esto, ¿sí? Entonces, vienen en rollos también, así como se los presenté ahorita en cubeta, esto no ocupamos más que abrir la cubeta y ya aplicarla, ¿sí? Y vienen en rollo, como es este caso, que ahí sí ocupamos un elemento de calor, como sopletes especiales, para inyectar calor al rollo, hacer que el asfalto se aguade
y tenga adherencia a la superficie, ¿sí? Y es lo que vemos ahí en las imágenes. Se ve hasta el humo que está saliendo. Entonces, se utiliza un elemento de calor como es un soplete. Este tipo de impermeabilizantes de membrana, tienen mucho tiempo de vida, ¿sí? Entonces, creo que duran 20, 25 años. Sí son muchísimo más caros, pero vale la pena también. Obviamente, si no está bien aplicado, pues los va a botar. Ahí está. Después del lapso de tiempo, no sé, de 25 años, ¿se tiene que retirar y volver a poner otro o se pone arriba de ese? No, se retira. Se retira. Todo es dependiendo. Si tú a los 20 años subes a la azotea. Bueno, una cosa es que la azotea tenga tránsito o no. Si tiene tránsito, hasta ahí mismo te lo dicen en la garantía. Si la azotea tiene tránsito, o sea, que haya, no sé, acceso hacia la azotea y se esté caminando sobre la azotea, obviamente va a durar menos. Si tú a los 25 años subes y ves que no presenta ningún daño y por abajo igualmente no hay ninguna filtración de agua, entonces pues puede seguir el material, ¿sí? Si ya empieza a tener problemas después de 25 años, pues sí hay que cambiarlo y hay que retirarlo, como dices, o sea, se tiene que retirar todo el material. Realmente este material ya cuando tiene muchos años, se quita fácilmente, ¿sí? Entonces sí se tiene que retirar para poner otro tipo de impermeabilizante. Está en color blanco, en rojo y en verde. Están los impermeabilizantes acrílicos, elastoméricos y elastoméricos térmicos. Nos sirven como selladores, impermeabilizantes y pueden recibir aplanados de yeso, mortero. Su presentación es en 19 litros y en 200 litros, o sea, en tambo. Su rendimiento es de 4 metros por litro. Los elastoméricos son más resistentes a las contracciones. Vienen en presentación de 4, 19 y 200 litros, en colores blanco y rojo. Su rendimiento es de 1 metro por litro. Tiene resinas y estireno. El elastomérico térmico refleja los rayos solares UV al 84%, reduciendo la transmisión de calor al interior. Es ecológico, pero no debe aplicarse en lugares de constante humedad y tránsito intenso. Su presentación viene, bueno, solo el tránsito intenso, solo tránsito medio y recubre en la última capa con marmolina. Su presentación es en 4, 19 y 200 litros y su rendimiento es de 2 metros por litro. Si se fijan, el que más rinde es el acrílico, que son 4 metros cuadrados por litro. Lo que se tiene que hacer es primero sellar las fisuras. Si presentan fisuras, la losa, lo que primero se tiene que hacer es cubrir esas fisuras, obviamente con materiales plásticos también, selladores, pueden ser cementos con resinas. Hay un cemento plástico, así se le llama, es un cemento, es una mezcla de cemento, fibra de vidrio y resinas para hacer un cemento plástico. ¿Qué quiere decir esto? Las fisuras normalmente con la dilatación y la contracción se hacen más grandes o se reducen. Cuando hace calor, normalmente se unen y cuando hace frío se separan. Entonces, como mecánicamente están trabajando, o sea, se están separando y se están uniendo las fisuras, entonces lo que ocupamos es tener un sellador de cemento plástico, por el hecho de que si se separa, pues no se va a despegar este cemento, o sea, va a tomar la forma de la separación, ¿sí? Entonces, cuando es una fisura,
y uno se da cuenta luego, hay luego unas fisuras que se ven más en el día y en la noche se ven menos. Es porque esas fisuras están mecánicamente trabajando con el calor o el frío. Entonces se pueden sellar con estos cementos plásticos para que se pierdan totalmente y si hace frío o si hace calor no se vea la fisura. Y entonces yo después de sellarlo con este cemento plástico, puedo pintar la superficie y ya, me voy a olvidar de esa fisura o de esa grieta. Obviamente son grietas milimétricas que se alcanzan a ver al ojo, pero cuando son grietas que ya alcanzo a ver al vecino del otro lado, pues ahí sí ya no. Ese es otro problema, ya estos son problemas estructurales, ¿sí? Y eso sí ya no se puede tapar así tan fácil, ¿sí? Utilizan este tipo de impermeabilizantes acrílicos, utilizan una malla de refuerzo y que puede ser, los venden en dos tipos, en tela y en malla. En malla, pues una malla, como un mosquitero, no es tela de mosquitero, pero es una mallita así como ese tipo, donde dicen que la mejor es ese tipo de malla y no, porque les digo, vienen dos presentaciones, una tela que es como un pellón, no sé si han visto esa tela de pellón, así se le llama, pero es vilmente un pellón y la utilizan para impermeabilizar, pero la mejor es la de malla. Y pues son los impermeabilizantes que normalmente conocemos, que los que venden comercialmente, el cover o el top de Comex, son estos impermeabilizantes acrílicos. Estos son impermeabilizantes cementosos, que son cementos ya con aditivos especiales para no dejar pasar la humedad, sobre todo para elementos que tienen mucha humedad como plantas de tratamiento y demás. No, sí utilizan aditivos, pero no plásticos, entonces no los voy a mencionar. ¿Hay alguna duda, muchachos? Pues no, profe. Todo bien, profe. Entonces, ¿qué tienen de tarea? A ver, voy a dejar de grabar primero para platicar.